El tercer periodo del reinado de Fernando VII se abre con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, en abril de 1823. Este ejército francés, dirigido por el duque de Angulema, somete a la España liberal por orden de la Santa Alianza, inquieta por el desarrollo del liberalismo en España. En este periodo va a tener lugar una de las mayores represiones contra los liberales. Los más significativos tuvieron que emigrar para evitar la muerte. Otros, como el Rafael Riego, es ejecutado en Madrid en noviembre de 1823 como medida ejemplificadora. En este periodo se va a establecer una estricta censura y fueron sofocados, por una parte, diversos levantamientos de absolutistas radicales, sobre todo debido a la cuestión de la ley sucesoria. Por otro, va a haber intentos de insurrección liberal y pronunciamientos preparados, la mayor parte de ellos en el extranjero. El más significativo, el del general Torrijos. En este periodo vamos a tener problemas económicos sumamente graves que van a obligar a Fernando VII a nombrar ministros más reformistas de lo que los absolutistas estaban dispuestos a aceptar. La división ideológica de la población es cada vez un hecho más claro, y esto se va a dejar ver claramente cuando se plantee el problema de la sucesión del monarca. Un año más tarde, en 1823, España es de nuevo invadida por un ejército francés. Son los 100.000 hijos de San Luis. Se les llama así porque los envía el tío de Fernando VII, el rey francés Luis XVIII. En realidad se trata de un ejército de ocupación enviado por las potencias conservadoras de Europa, agrupadas en la llamada Santa Alianza, para acabar con la monarquía liberal y restablecer en el trono a Fernando VII con todos sus poderes. Sin encontrar apenas resistencia, el ejército francés, dirigido por el duque de Angulema, consigue su objetivo: devolver el poder absoluto a Fernando VII. El gobierno liberal ha durado 3 años y en su caída apenas ha contado con el apoyo popular. La revolución liberal es aniquilada mediante la represión. De nuevo, Fernando VII pone en marcha la persecución contra los liberales. Los más señalados, como Riego o el Empecinado, son ajusticiados. Para llevar a cabo la represión de una forma sistemática y organizada, se crea la policía, que nace para sustituir a la Inquisición en su labor depuradora. Mientras las cárceles se llenan de detenidos, otros muchos españoles parten de nuevo hacia el exilio. A los exiliados se suma por decisión propia Francisco de Goya. Incapaz de soportar otra vez el desgarro de una España irremediablemente partida en dos tras el regreso de Fernando VII, opta por buscar refugio en Francia. En las paredes de la que había sido su casa, queda como un presagio su visión del trágico destino de España. El presente cuadro nos muestra la división ideológica de la población española en el reinado de Fernando VII. La división de los liberales, ya comentada en la etapa anterior, se agudiza en este tercer periodo. Los dos grupos, moderados y exaltados, representan el liberalismo doctrinario, ya que defienden el sufragio censitario. Pero mientras los exaltados quieren profundizar en algunas reformas como la desamortización, extender los derechos de la población a un grupo cada vez más numeroso de individuos y defienden la soberanía nacional, los moderados o doctrinarios quieren frenar el proceso desamortizador, limitar los derechos populares y defienden la soberanía compartida entre el rey y las cortes. Los absolutistas se van a dividir en este periodo en dos grupos enfrentados entre ellos. Por un lado, los absolutistas, que son incondicionales de Fernando VII. Defienden el antiguo régimen, los fueros, la religión y apoyarán al monarca en las medidas reformistas, sobre todo en el plano económico, que se ve obligado a adoptar el rey.
Los apostólicos o realistas puros defienden un absolutismo puro, sin ninguna medida reformista, y son los que posteriormente se agruparán en torno al infante don Carlos. El mayor motivo de enfrentamiento entre estos dos últimos grupos es sin duda la ley sucesoria, que dejará importantes consecuencias a la muerte del monarca. Esta vez los exiliados se dirigen a dos países, Francia e Inglaterra. Los que van a Francia optan por ciudades cercanas a España como Toulouse o Burdeos. Desde allí esperarán la ocasión para volver a su país. A partir del 1 de octubre de 1823, Fernando VII continúa con su reinado, ahora como rey absoluto, con todos los poderes del Estado en sus manos. Aunque esta vez, para no repetir el fracaso vivido tras la pasada experiencia absolutista, el rey decide introducir medidas reformistas. La más importante y que perdura todavía hoy es el establecimiento del Consejo de Ministros. El Consejo, formado por 6 ministerios, nace como un mero órgano de consulta del rey. Los ministros son los ejecutores de la política del gobierno, previa autorización del monarca. Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, sobresale de entre todos los de su época por el acierto de su política reformista. A lo largo de los 9 años que permanece al frente de ese ministerio, todo un récord para el siglo XIX, adopta importantes medidas liberalizadoras que logran reanimar la maltrecha economía nacional. La creación de la bolsa o la aprobación del Código de Comercio, por ejemplo. Además, establece por primera vez en la historia de España la fijación de un presupuesto anual, una medida con la que intenta acabar con el eterno problema de la deuda. La política reformista del gobierno provoca verdadera alarma entre los absolutistas más reaccionarios, también llamados realistas exaltados, que durante el gobierno de los liberales habían apoyado al rey. Hermanos todos en Cristo, escuchadme. No importa que nuestro padre haya sido agraviado. La culpa es de los liberales. Los realistas exaltados se convierten a partir de entonces en la oposición más fuerte al gobierno de Fernando VII. En 1826, la rebelión de los realistas se hace fuerte en las zonas rurales, y es en Cataluña donde al calor de una revuelta de campesinos adquiere más fuerza. Aquel movimiento de rebeldía es conocido como la Guerra de los Agraviados. Entonces es cuando se oye por primera vez el grito de ¡Viva Carlos V! El llamado Rey Don Carlos es el infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, un hombre con fama de piadoso que es elegido por el movimiento ultra como su nuevo rey. El infante Don Carlos es, de hecho, el heredero del trono de su hermano Fernando, quien después de 3 matrimonios aún no tiene descendencia. La prematura muerte de la tercera esposa del rey, María Amalia de Sajonia, en la primavera de 1829, aumenta las posibilidades sucesorias del infante Don Carlos. Para desesperación de los realistas exaltados, 6 meses después de enviudar, Fernando VII, que tiene 45 años, vuelve a contraer matrimonio. Su cuarta esposa es su sobrina, María Cristina de Borbón, de 23 años. A los 4 meses de la boda real, y antes de anunciar oficialmente el embarazo de la reina, Fernando VII suprime en abril de 1830 la Ley Sálica, que desde el establecimiento de los Borbones en España impedía reinar a las mujeres. De esta forma, el monarca se asegura de que su próximo descendiente pueda reinar aunque sea mujer. Eso significa que su hermano Don Carlos queda excluido de la sucesión. Y así es, en efecto. En el mes de octubre de 1830 nace una niña, la infanta Isabel. Ella es la heredera.
Animados por la instauración de una monarquía liberal en Francia, los liberales radicales españoles que tienen en el exilio a sus líderes más destacados continúan conspirando en España amparados en sociedades secretas. Todos los intentos que hacen los liberales radicales, tanto desde Francia como desde Gibraltar, por derribar por la fuerza el régimen absolutista, fracasan. Como consecuencia, muchos de ellos son detenidos y ejecutados. Eso no estaba en mi casa. De todos los ajusticiamientos, el que más conmueve a la sociedad es el de la joven granadina Mariana Pineda, ejecutada a garrote vil por haber participado en una conspiración liberal para la cual había bordado una bandera. En diciembre de 1831, el general Torrijos y los 50 hombres que le siguieron en un pronunciamiento fracasado son fusilados. El intento frustrado encabezado por el general Torrijos será el último que hagan los liberales por derribar a Fernando VII. A partir de entonces, intentarán buscar el pacto con la corona para lograr acceder al poder. En el verano de 1832, estando en el Palacio de la Granja, Fernando VII cae gravemente enfermo. La enfermedad del rey es aprovechada por uno de sus ministros, Diego Calomarde, para que éste firme un documento por el que se restablece la ley sálica. Pero esa intriga palaciega, cuyo único objetivo es conseguir el acceso al trono del infante don Carlos, fracasa en cuanto Fernando VII se restablece. En vista de lo sucedido, el rey decide deshacerse de sus ministros más integristas y recurre a liberales moderados en una operación destinada a obtener su apoyo para asegurarse de que su hija Isabel le suceda en el trono. El nuevo gobierno, más reformista que el anterior, decreta una amplia amnistía para los liberales en el exilio y toma medidas contundentes contra los realistas. El infante don Carlos, el pretendiente, es expulsado de España. Además, y para asegurarse la sucesión de su hija, la infanta Isabel, que aún no ha cumplido los 3 años, el rey se las arregla para que jure como princesa de Asturias. El 29 de septiembre de 1833, con la llegada del otoño, muere en el Palacio de la Granja Fernando VII. El que fue último monarca absolutista de España había iniciado su reinado en 1808 en vísperas de una guerra y lo termina dejando a la nación en puertas de otro enfrentamiento, pero esta vez entre españoles.